En este tutorial les voy a enseñar cómo automatizar sus reportes de Excel usando las librerías de Python, Pandas y OpenPyXL. Con esto vamos a poder realizar sus reportes diarios, semanales o mensuales con un solo clic. A diferencia de un video anterior donde les muestro cómo reemplazar todas las fórmulas de Excel usando las librerías NumPy y Pandas, en este video solo usaremos a Python como intermediario para hacer los reportes de Excel. Es decir, todos los resultados serán exportados a Excel. Ahora sí, comencemos. Ok, en este tutorial vamos a usar el archivo Excel que ven en pantalla, que tiene varias columnas y son sobre datos de ventas de un supermercado, pero no vamos a usar todas las columnas para hacer el reporte. Las principales columnas que vamos a usar en este reporte van a ser el género, el tipo de producto, la línea del producto y vamos a ver cuánto se gasta. Entonces, básicamente lo que queremos ver es cuánto gastan mujeres o hombres en diversos tipos de línea, el dinero que gastan. Entonces, para ello vamos a hacer primero una tabla pivote o tabla dinámica, como quieran llamarlo. Y con eso vamos a hacer unos gráficos y vamos a aplicar unas fórmulas de Excel, pero todo lo vamos a hacer con Python. Voy a dejar este archivo Excel en la descripción para que puedan descargarlo y trabajar conmigo mientras escribo el código. Ok, entonces para empezar vamos a ir al editor que tengan. En mi caso tengo PyCharm y vamos a importar las librerías necesarias. En este caso acá ya escribí la primera librería que necesitamos, la cual es Pandas. Entonces, a ver si lo escribo otra vez. Escribimos importar o import pandas as PD o PD, como se le llama. Entonces, esas son las librerías que vamos a usar. Y la segunda librería que vamos a usar aquí es OpenPyXL. Entonces, esta librería nos va a permitir hacer ediciones en Excel mediante Python. Entonces, como pueden ver acá me aparecen estas letras rojas o esta línea roja porque no tengo instalado esto. Y si no tienen instalado ya sea Pandas o ya sea OpenPyXL, lo que tienen que hacer es instalarlo mediante el terminal o comando, el que tengan en su sistema operativo, escribiendo pip install openpyxl o pip install pandas. Entonces, por ejemplo, yo no lo tengo instalado de acá y lo voy a instalar en mi terminal. Entonces, aquí ya estoy en el terminal y lo que escribiría sería pip install openpyxl, luego enter y espero a que se instale. Y aquí, como pueden ver, me aparece que fue instalado satisfactoriamente. Entonces, una vez que instalamos todas las librerías que vamos a usar en este tutorial, voy a cerrar acá el terminal y vamos a empezar con lo primero. Entonces, lo primero que hacemos va a ser leer este archivo Excel que tenemos. Entonces, como pueden recordar, vamos a usar este archivo Excel de ventas en un supermercado y lo que vamos a hacer es leerlo. Entonces, este archivo Excel que van a descargarse de la descripción, tienen que colocarlo en el mismo lugar donde está ubicado este script de Python. Entonces, en mi caso ya lo coloqué en la misma ruta y simplemente para leerlo vamos a hacer pd, que es de pandas, y vamos a escribir read Excel, porque en este caso tiene la extensión XLSX, si no me equivoco. Entonces acá voy a leer el archivo y es, si lo tengo acá, Supermarket Sales. Entonces voy a escribir acá Supermarket Sales y XLSX, que es la sección. Entonces acá voy a leer y ahora voy a asignarle un nombre de variable. En este caso voy a denominarlo archivo Excel. Entonces aquí ya está este archivo Excel y lo que puedo hacer simplemente es imprimirlo para que se muestre. Y lo imprimo y ahora corro este código y vemos el resultado. Entonces, como pueden ver, aquí están todas las columnas, pero como les mencioné, no vamos a usar todas las columnas, vamos a usar algunas. Y en Pandas lo que podemos hacer es seleccionar las columnas que queremos usando estos corchetes, dobles corchetes.
Entonces, como pueden recordar, les dije que vamos a usar 3 columnas. A ver, voy a copiar y pegar acá. Primero sería el género. Acá está otra cosa. Bueno, el género. El segundo sería, voy a copiar aquí la línea del producto. Y para el tercero voy a copiar, bueno, voy a escribir el total. Para que solamente aparezcan estos. Entonces, con ello vamos a poder ver mejor este data frame. Y aquí obtenemos. Entonces, en Pandas trabajamos con data frame o data frame, como quieran llamarlo. Entonces, aquí tengo básicamente las 3 columnas que vamos a usar y pueden verlo para que básicamente se guíen qué es lo que vamos a usar. Ahora que ya leímos este archivo Excel, lo que vamos a hacer es hacer la tabla pivote o la tabla dinámica que mencioné anteriormente. Entonces, como les mencioné, lo que queremos es saber cuánto gastan por género, qué tipo de productos gastan y cuál es la cantidad. Básicamente es solo una cosa, sino que es cuánto gastan las mujeres y los hombres y básicamente eso. Vamos a verlo eso en una tabla pivote. Entonces, en Python, para hacer tablas pivotes, lo que hacemos es básicamente usar el PD y escribimos pivot table. Entonces, esto básicamente nos permite hacer tablas pivotes y ahora lo que tenemos que hacer es incluir algunos parámetros. Entonces, vamos a comenzar acá con el index. Y básicamente el index es lo que tú quieres poner, digamos, las clasificaciones. Por ejemplo, las categorías. Entonces acá, por ejemplo, queremos como categorías mujeres y hombres. Entonces acá colocamos el género. Entonces acá escribo gender. Y luego otra cosa que necesitamos es las columnas. Entonces en esta tabla pivote, ¿qué vamos a tener como columnas? Lo que tenemos como columnas, o lo que queremos que sea columnas, van a ser estas líneas de producto. Porque básicamente queremos saber cuánto se destina a cada línea de producto, el monto. Entonces acá colocamos en columnas el producto. Mejor lo copio aquí. Sería línea de producto. Y como último valor que se necesita para hacer esta tabla pivote es los valores. O sea, qué data va a estar ahí. Y esto es el más fácil porque si se dan cuenta, en los valores es lo que es la data numérica. Siempre tiene que ir data numérica porque es de lo que se llega en una tabla de números. Entonces acá colocamos values y acá añadimos la única data numérica que tenemos. En estos casos sería el monto o el total. Entonces el total que está, imagino, en dólares. Y ahora sí está todo listo. Lo único que nos faltaría agregar sería la función que vamos a hacer, que queremos. Queremos sacar un promedio, queremos el máximo. En este caso lo que queremos es sumar. Entonces agrego esto que es aggregateFunction, que significa la función que vamos a usar. Y acá voy a colocar sum de suma. Y ahora también voy a agregar acá que se redondee, que sea simplemente que se redondee y que no haya decimales, sino quiero números enteros. Entonces básicamente escribiendo round y entre paréntesis 0 conseguimos esto. Entonces a todo esto vamos a colocarle una variable que va a ser, digamos, tabla pivote, y con esto vamos a poder ver los resultados. Entonces escribimos aquí y aquí vamos a imprimirlo. Acá ya no quiero imprimir esto, entonces voy a quitarlo esto de acá. Y en realidad ya no lo necesitamos ver, voy a comentarlo. Y vamos a imprimir esto de acá para ver los resultados de esta tabla pivote. Entonces acá corro y acá me botó error, que tiene razón porque en realidad no he colocado la data. Entonces pueden colocar la data como un parámetro más, o lo que pueden hacer es también, en vez de escribir pd pivot table, lo que pueden hacer es escribir esta variable que es lo que leímos, el archivo Excel que lo acabamos de leer, y lo colocamos en esta variable y lo colocamos acá en vez de pd. O también podré colocarlo, como les mencioné, como una nueva variable que sería data, que es lo que me pide acá. Entonces con esto sí estaría todo listo, y corremos esto y vemos los resultados. Entonces este es el resultado de la tabla pivote, solo que no se pueden ver todas las columnas
por lo que estoy en PyCharm. Si ustedes están usando Jupyter Notebooks, probablemente pueden ver los resultados sin problemas. Pero acá tenemos dos columnas, mejor dicho, dos filas y 6 columnas. Esto lo vamos a ver un poco mejor cuando lo exporte a Excel, que es el siguiente paso. Cuando lo exporte a Excel van a ver cómo sí figura la tabla pivote completa. Entonces vamos a hacer ese paso para que puedan ver claramente. Entonces, para exportar un archivo Excel, lo que hacen simplemente es escribir aquí la variable que quieren exportar, o la tabla en este caso, y escriben punto para acceder al método, y sería to Excel. Entonces, una vez que tienen esto, escribimos el nombre que va a tener este archivo. Entonces, en este caso lo voy a colocar sales 2021.xlsx. Entonces, esto básicamente son las ventas del 2021. Y luego necesitamos también en qué, digamos, qué columna o en qué fila va a comenzar. En este caso no quiero que comience, bueno, quiero que comience en la columna por defecto, pero en la fila digamos que comience en la fila número 4. Entonces simplemente agregamos Start Row para las filas y Start Column o COL para las columnas. Entonces, en este caso, solo quiero la fila y escribo el de acá. Entonces, digamos que quiero la fila 4. Entonces, coloco 4. Y como último parámetro, también vamos a agregar el nombre de la pestaña que queremos. Entonces, vamos a asignar un nombre desde aquí. Y para asignar, escribimos Sheet Name. Y esto básicamente es el nombre de la pestaña de Excel en la cual vamos a trabajar. Entonces, lo voy a poner como nombre Report o reporte. Y con esto vamos a exportarlo a un archivo Excel que va a estar en la misma ruta que está este archivo Excel que descargamos primero, y también la ruta donde está este archivo, este script de Python. Entonces vamos a correr y vamos a abrir el archivo Excel. Entonces voy a correr esto aquí y esperar los resultados. Entonces acá corrió perfectamente y ahora voy a abrir el archivo Excel. Entonces acá tengo el archivo Excel que hemos exportado y voy a darle zoom para que puedan ver un poco mejor, y acá voy a expandir el tamaño de la celda, y como pueden ver, esta es la tabla pivote que hemos exportado. Entonces acá está la suma de los montos que han gastado tanto mujeres como hombres en las diferentes líneas que hay, y con esto podemos ver que básicamente tenemos el resumen, digamos el reporte resumen que queremos mostrar. Entonces básicamente la tabla que tenemos acá viene a ser lo mismo que esta tabla de acá, que bueno, generamos con Python y luego lo exportamos. Bueno, hasta ahora ya tenemos listo la tabla pivote que va a ser la base de este reporte, y con eso sería prácticamente todo por pandas. Con esto terminaríamos todo lo hecho con pandas, y ahora nos vamos a enfocar solamente en OpenPyXL. Ok, entonces ahora vamos a comenzar a escribir data en este archivo de Excel para que se vea como un reporte con su gráfico y con todas otras cosas que un reporte incluye. Entonces vamos a comenzar cargando este archivo Excel que hemos creado en Python. Lo vamos a cargar para que se pueda leer y para que podamos manipular también las pestañas. Entonces para ello vamos a importar algo dentro de este OpenPyXL. Entonces lo que hacemos es simplemente borrar este importar y escribimos from OpenPyXL import, y acá escribimos lo que queremos. En este caso es load workbook. Y esto básicamente nos va a permitir cargar un archivo Excel, digamos. Entonces, cada vez que queremos leer un archivo Excel con OpenPyXL, lo que hacemos es usar esto de acá. Entonces voy a copiar esto de aquí, voy a pegarlo, y ahora simplemente voy a copiar y pegar el nombre del archivo para que lo pueda reconocer. Entonces acá copio y acá lo pego. Entonces a esto lo voy a llamar una variable, digamos que sea W, que viene de la palabra workbook, que sería las iniciales de W y acá B. Entonces esta va a ser mi nueva variable que va a cargar prácticamente este archivo Excel. Y ahora, para identificar una pestaña en específico, recuerden que creamos la pestaña
report, y esta pestaña la vamos a identificar haciendo lo siguiente. Escribimos W y abrimos estos corchetes y escribimos el nombre de esta pestaña que queremos manipular. Entonces acá escribimos reporte y ahora simplemente identificamos esta pestaña, digamos. Entonces acá voy a escribir, no sé, digamos pestaña, no sé. Y con esto tenemos identificado esta pestaña de Excel, que básicamente sería este de acá, que no sé si se puede ver en la pantalla, pero es lo que está acá debajo, Report. Entonces con esto ya identificamos las pestañas y ahora lo que vamos a hacer para poder automatizar este reporte es identificar básicamente cuáles son las columnas que tenemos como referencias. Entonces, cuando trabajan con un archivo Excel, debemos saber qué columnas están siendo activas y qué columnas no son activas. Digamos, lo que quiero decir es, tenemos que tener como referencias a las columnas mínimas y máximas que Excel está trabajando. Ok, ahora que ya leímos el archivo Excel y que también ya reconocimos la pestaña con la cual estamos trabajando, lo que siguiente que tenemos que hacer para automatizar un reporte es identificar las columnas mínimas y máximas en las cuales se ubica en la tabla que hemos creado. Entonces, esta tabla pivote que creamos aquí, tenemos que identificar qué columnas son las mínimas y las máximas. Entonces voy a volver al archivo Excel para explicarles un poco mejor de lo que quiero hacer. Entonces, para automatizar, usualmente lo que escriben es, por ejemplo, si queremos hacer varias cosas, tenemos que ver cuáles son las columnas y las filas mínimas y máximas. Entonces, ahora las columnas mínimas serían A y G. Y digamos, las filas mínimas y máximas serían 5 y 7. Básicamente son las columnas y filas activas. Esto nos va a ayudar mucho para la automatización en los siguientes pasos. Ahora simplemente vamos a continuar, pero les voy a explicar un poco mejor donde lo usemos para que tengan una mejor idea de por qué estamos haciendo esto. Entonces ahora voy a escribir este código para poder hacer la automatización. Entonces voy a volver al archivo de Python con el cual estamos trabajando y para identificar estas columnas vamos a escribir wb, que es el workbook con el cual estamos trabajando, y ahora escribo simplemente punto y active, que viene a ser las columnas y filas activas. Luego de esto escribimos qué es lo que queremos. En este caso yo quiero la mínima columna, entonces escribo esto. Ahora a esto voy a asignarle una variable y esta variable va a ser, digamos, mínima columna. Entonces con esto ya tenemos esta, digamos, la referencia. Y ahora simplemente para hacer, digamos, las filas y las columnas, voy a simplemente copiar y pegar acá o simplemente hacer comando D, que es como duplico las filas en PyCharm. Y ahora simplemente voy a cambiar acá. Entonces en vez de escribir mínimo, acá escribo máximo y ya tengo la columna. Y acá mínimo, pero en vez de columna, fila, que en inglés es row. Y acá máxima fila. Y con esto simplemente me faltaría cambiar aquí. Entonces acá voy a escribir min col, que ya sabemos que es columna. Y acá voy a cambiarlo a máximo. Entonces borro de aquí. Y acá copio de acá. Y acá simplemente cambio a fila. Y acá a fila. Entonces con esto estaría listo. Básicamente es simplemente reconocer cuáles son las filas y columnas activas. Entonces para que tengan una idea de esto o para que puedan ver que lo que digo es correcto, vamos a imprimir estas columnas y filas. Simplemente escribo lo de aquí y acá simplemente imprimimos. Entonces acá otra vez control D para ver los de acá, resultados. Entonces copio y pego y ahora sí voy a mostrar los resultados. Entonces acá me faltó. Y ahora sí, con esto corro este script y veamos los resultados. Y acá me sale como mínima columna 1, máxima columna 7. Entonces correcto, porque es A y G. Entonces las columnas
están también numeradas, no aparecen como letras, aparecen como números. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Entonces ya tengo la A hasta la G y acá 5 a 7, si no me equivoco. 5, mínima fila y 7. Entonces con esto ya tenemos las referencias de esta tabla. Y por más que ahora que la tabla crezca, digamos que ya no sea de 5 a 7, sino que sea de 5 a 9, no va a importar porque este código que tenemos aquí lo va a detectar, porque recuerden que este código detecta las mínimas columnas activas, entonces siempre lo va a leer y siempre va a leer el inicio y el fin de la tabla. Entonces con esto sí vamos a poder automatizar todo este reporte que vamos a crear, por más que modifiquemos el tamaño de la tabla. Ok, ahora vamos a continuar y vamos a añadir una gráfica a esta tabla que tenemos. A esta tabla pivot que tenemos le vamos a añadir una nueva gráfica usando Python. Entonces vamos a volver al archivo que tenemos aquí, el script de Python, y lo que vamos a hacer es importar tablas, o mejor dicho, importar las gráficas de OpenPyXL. Entonces lo que hacemos es escribir from openpyxl.chart import. Vamos a importar dos cosas. Entonces lo primero que va a hacer es los bar charts y lo segundo son las referencias. Entonces con esto vamos a poder hacer unas gráficas dentro de Excel. Ahora volvemos a este código de aquí y vamos a borrar estas impresiones que hicimos. Y también acá ya no vamos a imprimir las tablas pivote porque no necesitamos. Entonces con esto vamos a poder hacer el gráfico. Entonces lo primero que necesitamos para el gráfico es, acá voy a añadir gráfico. Y entonces simplemente escribimos el nombre de la variable que queremos asignar. Y acá inicializamos a partir de este, digamos, no sé si es una clase o un módulo, pero vamos a inicializar una nueva instancia, digamos. Entonces acá estamos inicializando un bar chart y con ello ya podemos empezar a hacer estos gráficos. Ok, entonces ahora lo que vamos a hacer es identificar en qué ubicaciones están los datas y también las categorías. Entonces con data me refiero a lo que está acá y con categorías me refiero a mujeres o hombres, entonces lo que está acá. Entonces esto va a ser fácil de hacer por las referencias que ya definimos y lo que vamos a hacer simplemente es escribir data, luego igual y acá reference o referencia. Entonces lo primero que colocamos es la pestaña la que queremos trabajar. Copio esto de aquí y lo pego. Entonces con esto le estamos diciendo que la data está dentro de esta pestaña que hemos asignado. Entonces como siguiente atributo vamos a añadir las mínimas columnas. Acá es como parámetro min-col, que es mínimas columnas. Entonces escribo esto y ahora escribo igual. Y aquí lo que simplemente vamos a añadir es estas variables que ya hemos creado. Entonces puede parecer como que algo obvio, pero como que no es tan sencillo porque ya lo hemos definido acá previamente. Si no, tendríamos que definirlo manualmente y también tendríamos que modificarlo cada vez que agrandamos o achicamos la tabla que hicimos de pivote. Y ahora vamos a añadir otros más, que sería máxima columna. Entonces acá voy a copiar todo esto rápido. La otra sería minim row, y aquí es mínima fila. Básicamente es como si estuviésemos traduciendo todo al español, pero bueno. Sería acá, a ver, mínimo, máximo, mínimo y acá otra vez máximo. Y aquí sería max fila. Acá se me faltó agregar aquí que es +1 y ahora le voy a explicar por qué. Entonces vamos a volver a la tabla de Excel aquí. Y como pueden recordar, les dije que las tablas, o mejor dicho, les dije que la data, porque acá estamos jugando con la data, está aquí. Estamos considerando en este caso, porque quiero considerar los headers, que vienen a ser los encabezados o el nombre de esta tabla, nombre de cada columna. Entonces voy a considerarlo como parte de la data. Y entonces esto sería desde
B5 hasta, digamos, G5, o sea, todo lo que está seleccionado. Entonces, básicamente, si pueden ver, no estamos usando la columna A. Entonces, estamos omitiendo la columna A. Entonces, con esto queremos decir que la referencia que usamos anteriormente teníamos como columna activa A, porque era la mínima. Recuerden que era de 1 a 7, de A a G, porque era la mínima activa. Pero en este caso la data está en B o comienza en B. Entonces queremos mínima columna más 1, que sería B. Y para la máxima columna sí sería G, porque es la máxima y la última que queremos. Entonces con esto básicamente estaría cumpliendo lo que queremos, o sea, estaría ubicando la data que queremos mostrar en nuestro gráfico. Y para las filas no habría problemas, porque estaría fila 5 a 7. Entonces son las mínimas y máximas filas y también coincide con lo que queremos. Entonces básicamente eso es porque está escrito máximo, o mejor dicho mínima columna más 1. Entonces con esto tenemos lo de aquí. Ahora solamente nos falta agregar las categorías. Entonces voy a duplicar este código que escribimos y acá voy a agregar o modificar a categorías. Y hacemos lo mismo, básicamente la referencia, solamente que acá vamos a quitarlo de aquí y vamos a agregar a mínima fila más 1. Y en este caso, ¿por qué le estoy colocando mínima fila más 1? Porque recuerden que la mínima fila activa era 5, pero queremos simplemente las categorías que son mujeres y hombres. Y eso está en 6 y en 7. Entonces, en el caso de la mínima fila sería mínima fila más 1 y en el caso de la máxima sería la máxima, que es la que queremos. Entonces con esto ya estaría listo las data y las categorías y simplemente faltaría ponerlo eso dentro del gráfico. Entonces para ponerlo dentro del gráfico vamos a escribir bar chart y ahora add data. Entonces con esto ya tenemos solamente que agregar la data que definimos anteriormente. Y ahora también vamos a agregar un nuevo parámetro, porque recuerden que les dije que estamos incluyendo los encabezados, el nombre de las columnas de cada data. Entonces acá agregamos titles from data. Entonces con esto simplemente vamos a decirle que es true, que es verdadero. Y básicamente esto significa que estamos considerando, que estamos incluyendo el título de cada data. Entonces, básicamente le decimos que estamos incluyendo esto de aquí, que estoy seleccionando. Entonces, con esto ya tenemos la data agregada y faltaría agregar las categorías. Entonces, acá escribo bar chart set categories. Entonces, con esto simplemente agregamos las categorías. Y aquí copio esto de aquí y lo pego. Y con esto estaría listo. Ahora para añadir este bar chart dentro de este archivo Excel con el cual estamos trabajando, vamos a escribir pestaña, que es, recuerden, el nombre que fijamos para este pestaña report, y vamos a poner punto add chart. Y con esto simplemente vamos a añadir este bar chart que ya definimos previamente. Entonces con esto le estamos diciendo agrega este bar chart a la pestaña report. Ahora también le podemos decir en qué celda queremos que esté dentro de esta pestaña reporte. Le podemos decir que esté dentro de una celda en específica. Entonces digamos que queremos que la gráfica esté en la celda B12. Entonces lo que hacemos es escribir coma y aquí abrir estas comillas y escribimos B12. Otra de las cosas que también podemos agregar al bar chart antes de colocarlo en el Excel es agregar el estilo del gráfico, ya que por ejemplo le coloco un estilo 5 que lo van a ver cuando veamos el gráfico. Este básicamente es el estilo del gráfico. Y otra de las cosas que también podemos hacer es añadir un título a esta gráfica. Entonces escribo bar chart title. Entonces acá voy a escribir ventas. Y luego de que ya tenemos este gráfico listo, vamos a guardarlo simplemente escribiendo wb, que viene de workbook, que acá definimos. Y acá escribimos save, que es guardar básicamente. Entonces, ¿cómo queremos que se guarde este archivo? Entonces, queremos que se guarde con el mismo, bueno, queremos guardar este
mismo archivo que hemos definido aquí, que cargamos. Entonces acá copiamos eso de aquí y con esto básicamente añadiría un nuevo chart a este archivo Excel. Entonces voy a correr este código y vamos a ver los resultados en el archivo Excel que tenemos. Entonces aquí corre este archivo y esperemos a que todo esté bien. Y en este caso me dice que no se puede llamar, porque acá realmente me he equivocado. Esta no es una función que se puede llamar, o como le dicen, callable, sino que lo que tienes que hacer es colocar igual para asignar el valor. Entonces con esto sí, no deberíamos tener ningún problema y vamos a ver los resultados. Entonces acá parece que ha sido corrido el script y ahora voy a abrir el archivo Excel para ver los resultados. Pero antes de ver los resultados, acá se me olvidó dar unos valores cuando dupliqué esta fila de acá. Entonces acá no sería máxima columna, sino sería mínima columna. Y ahora les voy a explicar por qué. Entonces acá, como recuerdan, tenemos como referencia las categorías. Y acá estoy colocando que la mínima columna es mínima columna y la máxima también sería mínima columna. Entonces sería simplemente mínima, mínima. ¿Y por qué sucede esto? Básicamente es porque esas son las categorías que queremos, que es hombres y mujeres, y la columna siempre es A. Entonces la mínima columna va a ser 1, que es A, y la máxima columna va a ser 1 también, que es A. O sea, no queremos que sea otra más. A diferencia de la otra que era desde aquí hasta aquí, era digamos desde 2 hasta 7. En este caso queremos que sea siempre 1. Entonces por eso acá escribo mínimo y acá también escribo mínimo, por más que sea el valor máximo. Entonces sería desde 1 hasta 1. Entonces ahora sí voy a volver a correr este script de Python y vamos a ver los resultados. Entonces voy a abrir este archivo Excel y vamos a ver aquí, y como podemos ver ya tenemos esta nueva gráfica que está justo en la celda B12. Entonces voy a darle zoom y aquí bueno, voy a ampliarlo de acá y como vemos esto representa a la data que tenemos aquí. Esta gráfica representa toda la data que hemos tenido en este pivot y ahora lo podemos representar en una gráfica con las funciones o con el código que escribimos en Python. Ahora para continuar con este tutorial también podemos aplicar fórmulas de Excel, como por ejemplo la suma. Entonces cuando por ejemplo queremos hacer en Excel una suma, escribimos sum y luego escribimos lo de acá, o al menos en el Excel en inglés así lo hacemos. En vez de escribir suma escribimos sum. Entonces aquí lo que podemos hacer es hacer esta operación pero en Python para que podamos automatizarlo en los reportes futuros que hagamos. Entonces vamos a hacer eso ahora y vamos a volver al script de Python que teníamos anteriormente. Ahora volvemos al script de Python y ahora sí, antes de guardar, escribimos aquí a pestaña, que es la pestaña en la cual queremos introducir esta fórmula, que sería, digamos que queremos introducir dentro de la celda B8, digamos, queremos que esté acá la fórmula, entonces escribimos B8 y ahora simplemente escribimos qué es lo que queremos escribir aquí. Entonces, como vieron anteriormente, escribí SUM, que viene de suma, y aquí escribimos B7 o B6, si no me equivoco, hasta B7. Entonces, acá faltaría el igual, que es con lo que siempre se inicia en Excel. Entonces sería B6 y B7. Entonces con esto ya tendríamos lo de aquí. Y ahora podríamos agregar también el estilo de la celda. Entonces si queremos agregar esto, lo que hacemos es copiar acá, pegar aquí y agregar estilo. Y entonces podemos poner que el estilo sea de monedas. Entonces el estilo de la celda sea monedas. Y en inglés se escribe currency. Entonces con esto van a estar, digamos, en dólares estas celdas. Ahora acá también voy a cambiar el estilo del bar chart para que vean que hay otros estilos. Entonces acá voy a colocar por ejemplo el número 2 para que vean otro estilo de bar chart. Y con esto voy a correr el código. Entonces corro el código y luego voy a abrir el archivo Excel. Entonces este es el archivo Excel que acabamos de exportar y como pueden ver ya tiene un nuevo estilo de bar chart y lo más importante que es la fórmula que escribimos en Python, que está aquí, que está con la
el estilo de dólares, que es la moneda, que también lo añadimos. Y acá hacemos doble clic y acá se agregó la suma que queríamos hacer. Entonces aquí podríamos hacer esta suma para cada uno. Entonces aquí, por ejemplo, podríamos escribir 1 por 1. Acá voy a copiar. Y digamos que queríamos ya no para B8, sino para C8. Entonces acá también C8. Y así podríamos hacer 1 por 1. O lo que podríamos hacer también es, en vez de hacer eso, sería hacer un for loop. O un bucle for, que se le conoce en español, si no me equivoco. Entonces, el bucle for lo que nos va a ayudar es hacer como que ya no solamente en una sola celda, que es lo de acá, sino que es para todo. Entonces vamos a hacer esa suma para todo usando el bucle for en Python. Pero primero, para tener como referencia a las letras de las columnas del archivo Excel, o sea, para tener como referencia a estas letras y ya no los números que teníamos en antes, vamos a usar el abecedario digamos, el abecedario para que podamos referenciarnos con esas columnas de Excel. Entonces, vamos a importar el abecedario dentro de la librería string. Y aquí primero voy a borrar lo que está acá porque ya no vamos a usarlo. Solo voy a dejar esto como referencia para que puedan entender el bucle for que vamos a hacer a continuación. Pero acá lo más importante es que voy a importar string. Dentro de acá tiene, digamos, varias cosas, pero lo que vamos a hacer es simplemente usar el abecedario que está aquí. Entonces, para mostrar este abecedario, lo que simplemente voy a hacer es colocar string y ahora punto ASCII uppercase. Entonces aquí me va a dar las letras del abecedario en mayúsculas, porque justo las letras de las columnas en Excel están en mayúsculas. Y con ello vamos a escribir ahora, no sé, abecedario como variable. Entonces, si es que podemos ver acá, voy a escribir esto de aquí. Acá me faltó colocarlo como una lista. Entonces, acá creamos una lista que es del abecedario. Entonces, acá voy a imprimir para que puedan ver a lo que me refiero. Entonces, vamos a ver. Y aquí está el abecedario, que básicamente es mi referencia de las columnas de Excel. Ahora, simplemente ya no queremos tener todas las letras del abecedario, sino solamente las letras por las cuales vamos a hacer el bucle for. Entonces, como pueden recordar, aquí en este archivo Excel vamos a hacer el bucle for solamente por las columnas donde está la data, o sea, desde B hasta G. Entonces, esta columna de acá hasta esta columna de acá. Entonces, ¿cómo le digo eso o cómo muestro solamente esas columnas? Haciendo lo siguiente. Entonces, digamos, acá quiero solamente el abecedario. Digamos que para que estén todas las columnas incluidas, voy a hacer desde el primer elemento, o sea, va a ser desde A. Y acá va a ser hasta el elemento máximo, que sería, a ver, voy a agarrar esta máxima columna que teníamos anteriormente como referencia y esto de acá. Entonces, si es que ustedes no han trabajado antes con listas, básicamente esto es una porción de la lista. En inglés se le conoce esto como slice. Entonces, esto quiere decir que va a iniciar en 0 y que va a terminar en máxima columna menos 1. Así siempre funciona. Por ejemplo, si es que tenemos desde 0 hasta 7, sería básicamente 0 hasta 6. O sea, desde el inicio 0 hasta 7 menos 1, 6. Entonces, básicamente, esto va a querer decir lo siguiente. Entonces, acá voy a imprimir esto de acá y vamos a ver qué columnas vamos a obtener. Entonces, como pueden ver acá, acabo de imprimir y me muestra las columnas desde A hasta la G. Entonces, justo esas son las columnas que quiero. Bueno, no son esta la A, que no queremos la A, pero por si acaso vamos a tener también eso como referencia para que estén todas completas en caso de que necesitemos en algún momento la A. Entonces está desde la A hasta la G. Entonces con eso ya tenemos las referencias del abecedario, o mejor dicho, las referencias de las columnas. Entonces a esto lo voy a llamar simplemente, digamos, abecedario Excel, digamos. Entonces esta va a ser mi lista de abecedario Excel y ahora sí vamos a hacer el bucle for. Entonces
Vamos a empezar escribiendo, acá voy a escribir Enter y ahora sí, vamos a escribir for, ya que digamos que sea una letra I en la lista acá, abecedario Excel, y aquí escribimos 2 puntos. Entonces acá decimos si es que I es diferente de la letra A, entonces hacemos lo siguiente, que sería esto de aquí. Acá escribimos lo de acá. Pero obviamente no vamos a escribir todo esto, sino que en vez de escribir la letra B, vamos a reemplazarlo con el I. Y en vez de escribir digamos, el 6 y el 7, quizás acá también lo podemos reemplazar con las mínimas y máximas columnas que definimos anteriormente. Entonces vamos a empezar a reemplazar todo esto y aquí vamos a escribir la letra F, que viene a representar otra forma de cómo se representan las cadenas de texto. Y aquí, en vez de escribir la letra B, vamos a escribir estos corchetes que indican una variable. Entonces, en este caso ya no queremos la letra B, sino que queremos el I, que es la variable de las columnas que queremos hacer este bucle. Entonces acá otra vez F, I, y acá lo mismo. Este F que vendría a ser aquí, si no me equivoco, y ahora esto de acá y esto de acá. Con eso ya tendremos las referencias de las columnas. Ahora faltan las referencias de las filas. Entonces ahora vamos a pensar un poco. Este F8, o mejor dicho, esta fila 8 viene a ser el total de la suma. Entonces vamos a volver a esto de acá. Y si nos podemos dar cuenta, cuando queremos hacer una suma, el resultado de la suma está una columna, o mejor dicho, una fila debajo de la fila máxima. Entonces siempre tenemos la fila acá, la fila máxima, y siempre el resultado va a estar una fila debajo. Bueno, es sentido común. Entonces aquí lo que podemos hacer, en vez de obviamente escribir 8, que es aquí 8, sino que sería escribir una variable acá diciendo quiero la máxima fila más 1. Y lo mismo acá. Máxima fila más 1. Entonces acá, por más que crezca esta tabla, va a ser siempre máxima fila más 1 y no siempre 8. Ahora también podemos cambiar este 6 y este 7, que vienen a ser los valores que están acá. Entonces aquí este es el inicio de la data y este es el final de la data. 6 inicio, 7 final. Entonces el inicio, como se pueden dar cuenta, como vimos anteriormente, es el mínimo de la fila más 1. Y el final es el final siempre. Entonces aquí vamos a escribir otra variable, borramos esto de acá, entonces escribimos mínima fila más 1 y aquí borramos el 7 y acá sería siempre la máxima fila. Y con esto estaría listo. Ahora también podemos añadir aquí, en esta celda A8, algo que diga total, para que sea el total de las sumas, el total de los montos. Entonces aquí podemos hacer algo así. Aquí voy a copiarlo de acá, voy a dar Enter para dar un espacio y sería pestaña A8 y en vez de escribir suma, acá escribiríamos el total. O también lo que podríamos hacer es volver a usar esto de aquí. Entonces, en vez de escribir A8, aquí copio y pego para que por más que crezca la tabla, siempre esté como la referencia de estas columnas. Y entonces acá, obviamente no va a ser I, sino va a ser, digamos, la mínima fila, o mejor dicho, la mínima columna. Y ahora aquí podríamos escribir máxima columna más 1, como hicimos anteriormente con la suma, porque básicamente están dentro de la misma fila. Como pueden recordar, están dentro de esta fila máxima que viene a ser una más a la máxima de la tabla. Entonces sería máxima más 1. Entonces con eso estaría listo y corremos para ver los resultados. Entonces acá lo voy a ejecutar y vamos a ver qué es lo que sucede. Y aquí veo otro error porque estoy usando el valor numérico, que es aquí, como pueden recordar, el valor 1, que es la mínima columna, pero no necesito acá el valor numérico, porque recuerden que está con letras, porque es, digamos, fila, o mejor dicho, columna, fila,
y la columna está con un valor de letras, que es justo el abecedario que hemos extraído aquí. Entonces lo que vamos a hacer es colocar abecedario Excel y sacar el mínimo valor, que sería 0. Entonces básicamente lo que está diciendo acá es dame el valor de la primera columna. En Python las listas empiezan desde 0. Entonces el primer elemento viene a ser 0 y el primer elemento de este abecedario Excel es la letra A. Entonces me está diciendo comienza con la letra A o extrae la letra A y ahora vamos a seguir con la máxima fila más 1. Entonces básicamente ahora sí ya tenemos la construcción correcta, que sería exactamente lo de aquí. Como B8, solamente que ahora sí estaría con referencias y ahora sí podría ser automatizado de una mejor forma. Entonces ahora para correr esto voy a borrar lo que teníamos aquí anteriormente y acá básicamente estamos haciendo la suma y luego de esto estamos mostrando una celda con la palabra total. Básicamente eso es lo que hemos hecho hasta ahora. Ahora sí corremos y esperamos a que todo esté bien. Y como todo está bien, ahora sí vemos los resultados en el archivo Excel. Ahora estoy en el archivo Excel y voy a darle zoom para ver los resultados. Y acá otra vez ampliar esto. Y como podemos ver, se agregó la palabra total debajo de los resultados y también se agregaron las fórmulas que queríamos escribir. Entonces ya tenemos las fórmulas para todas las columnas e incluso si tendríamos más columnas igual lo podríamos mostrar todas las fórmulas sin editar el código y lo mismo sería aquí para en las filas, no tendríamos problema alguno. Entonces ahora como último paso de esta automatización vamos a agregar unas palabras acá que digan reporte aquí y acá el mes o el año de reporte para terminar con esta automatización. Y también le vamos a añadir un tipo de texto, como por ejemplo ya sea negrita o ya sea el tamaño del texto o el tipo de letra. Entonces vamos a volver al script de Python y vamos a escribir este código. Entonces para escribir este código lo que vamos a hacer es importar dentro de OpenPyXL. Vamos a escribir from OpenPyXL import y aquí escribimos font. Aquí me faltó colocar la palabra styles, entonces tiene que ser así. Entonces ya ahora ya no me bota ningún tipo de error. Entonces sería openpy.xl.styles import font, que serían las fuentes para este texto que vamos a usar. Entonces acá volvemos al código y añadimos las fuentes, digamos. Entonces acá escribo pestaña, que es la pestaña con la cual estamos trabajando. Y ahora sí escribimos, bueno, de frente A1 y aquí escribimos, no sé, reporte. Y acá, bueno, pestaña celda A2 escribimos el mes. En este caso, como es del 2021, voy a escribir 2021. Y ahora vamos a acceder a estas tablas o estas celdas y vamos a añadirle un tipo de letra y todo eso. Entonces escribimos celda.font y aquí usamos este módulo. Entonces aquí escribimos primero el tipo de letra. Digamos que queremos que sea Arial. Ahora escribimos que sea negrita. En inglés esto se le llama bold. Y acá decimos true, que sí queremos activar el valor de negrita. Y luego ahora escribimos algo más. Entonces sería, digamos que queremos añadir como último el tamaño del texto. Entonces aquí añadimos size y escribimos simplemente esto, que sería el tamaño. Entonces digamos que queremos tamaño, no sé, 20. Y ahora lo mismo para el subtítulo, que sería pestaña A2. Entonces, bueno, acá simplemente A2, fuente, digamos que queremos que siga siendo Arial, pero ya no queremos que sea, bueno, sí, que siga negrita, pero que ahora sea un tamaño más pequeño, que sea un tamaño 12. Entonces, esta sería la fuente que le quiero agregar. Acá pueden añadir la fuente que quieran y les voy a dejar una página donde pueden ver otros, digamos, atributos que hay para añadir acá. En este caso no estoy poniendo los más básicos que recuerdo y vamos a continuar ahora sí. Y para terminar, acá ya, bueno, estamos guardando esto y ahora simplemente faltaría correr este código. Entonces voy a correr y ahora sí vamos a ver los resultados. Entonces acá todo está correcto y voy a abrir el archivo Excel.
Y aquí en el archivo Excel que acabo de abrir, vemos que la palabra reporte ya está en A1 y en A2 está la fecha o el año, que es 2021. Y lo demás ha sido también calculado correctamente y tenemos la gráfica. Entonces ahora acabamos el reporte y básicamente sería casi todo, porque como último paso estaría como que llevar la automatización a un siguiente nivel, que sería añadir una función. Entonces, hasta ahora con esto podría ser suficiente, pero también podríamos añadir una función para, digamos, que podamos hacer todo esto con un solo clic e incluso poder hacer varios reportes de varios meses solamente corriendo una función de Python. Entonces vamos a hacer ahora eso. Para crear una función en Python, lo primero que vamos a hacer es copiar todo el código que hemos escrito y pegarlo en un nuevo archivo de Python. Entonces, acá pegamos y escribimos def y le ponemos el nombre a esta función. En este caso le puse automatizar Excel y también agregué como parámetro el nombre del archivo. Entonces acá le doy tab y le termino con return, que es como se termina una función. Entonces ahora escribo un comentario que es el input y el output que vamos a tener como archivos aquí. Entonces el input va a tener este formato que es sales y el nombre del mes. Y el output va a tener como formato report y el nombre del mes. Necesitamos que el input tenga este formato porque vamos a usar el mes como una variable y nos va a ayudar a usarlo en el output y también en el subtítulo del reporte. Entonces ahora estoy cambiando el nombre por la variable de nombre archivo. Entonces ahora también vamos a usar una variable que se llama mes y extensión, que va a ser el primer elemento al separar el nombre del archivo con guiones abajo. Entonces el primer, o mejor dicho, el segundo elemento, que es el número 1, porque comienza con 0, va a ser el mes del archivo, punto y la extensión. Entonces, con esto vamos a poder reusar este mes extensión y vamos a poder usar como variable. Entonces ya no va a ser 2021.xlsx, sino mes extensión. Entonces ya lo tenemos como variable. Entonces, ahora que ya tenemos esto, vamos a poder simplemente reusar el nombre del mes y vamos a poder automatizar mejor todo esto. Entonces voy a copiar y voy a pegarlo aquí para que ya no sea sales 2021, sino que sea sales y la variable mes extensión. Entonces ahora voy a bajar para buscar si hay otra cosa más que podemos usarlo como variable y que ya no sea como una constante. Y aquí encuentro otro, la fecha 2021. Entonces voy a volver a usar este variable mes extensión y voy a separarlo, pero en este caso lo voy a separar por el punto, porque la extensión y la fecha están separadas por un punto. Entonces pongo split y pongo punto y ahora sí quiero el primer elemento, que sería el elemento 0. Entonces con esto vamos a obtener solamente el mes y ya no la extensión. Entonces aquí voy a copiar el mes y lo voy a reemplazar por 2021. Ahora copio y pego y ya no es 2021, sino es solamente el mes, o bueno, el año. Esto sería la fecha. Y ahora como último paso voy a cambiar este sales 2021 otra vez y poner la variable que ya incluimos hace unos momentos. Entonces con esto terminaríamos la función que ya está completa y ahora simplemente faltaría testearlo. Entonces para testear simplemente copiamos el nombre de la función, escribimos y dentro del paréntesis vamos a colocar el nombre del archivo. Entonces, como recuerden, tiene que tener ese formato y voy a pegar el formato, pero voy a reemplazar el mes por, digamos, que sea un archivo del 2021. Entonces sería sales-2021.xlsx. Entonces, si es que corro este script, en un solo clic me va a aparecer el resultado del reporte. Entonces, también podemos hacer esto con meses o con cualquier archivo Excel que tenga este formato. Como por ejemplo aquí, imaginemos que sea sales-enero o febrero o marzo y podríamos crear tres reportes
con solo correr este script de Python, gracias a la función que hemos creado. Y eso fue todo. Voy a dejar todo el código escrito en un link en la descripción. Si este video fue útil para ti, no te olvides darle like a este video y suscribirte a este canal. Eso fue todo por hoy, nos vemos en el siguiente video.